Erika y hoy vamos a hablar de la literatura en España durante el siglo de oro o los siglos XVI al XVII, más o menos. Para que podamos tener idea de la información en esta presentación, vamos a ver esas tres partes del siglo de oro y algunos ejemplos de esta literatura que vemos aquí, estas obras importantes de este tiempo, esta época. Tenemos dos partes más grandes y esos son el Renacimiento y el Barroco. Esos son más conocidos en el mundo. Y en el Renacimiento vamos a ver Amadís de Gaula, Lazarillo de Tormes, Puente o Bajuna y algunas obras de Garcilaso de la Vega en total. También en el Barroco vamos a ver las obras Desengaños amorosos, La vida de Boscón, La vida de Sueño y Valor, Agravio y Mujer. También vamos a ver una vista corta al periodo de transición entre las partes más conocidas, el Renacimiento y el Barroco. Esto es el misticismo. Y aquí vamos a ver algunas obras o poemas de Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús. Bueno, empezamos aquí con el Renacimiento y poco de fondo de eso y poca de historia del Renacimiento. El Renacimiento pasó por los siglos XVI y XVII y claro, todos saben de los reyes católicos, Fernando e Isabela. Pero al fin de la vida de Isabela, ella quería que su nieto Carlos tomara el trono, pero solo cuando tenía 20 años. Desde que no tenía 20 años al fin de su vida, la mamá de Carlos y la hija de Isabela, Juana, tomó esta posición en el trono. Pero ella no funciona buena en esta posición. Es muy claro en la historia que no tenía estas habilidades. De hecho, su nombre entre la gente era la loca. Pero su marido quería ser rey. Así que ellos reinaron hasta que la muerte de Felipe en el año 1506. Y a este tiempo, Fernando se convirtió a regente hasta que madurez del hijo de Juana o de su nieto Carlos. Ahora, en estos años, mucho pasó por la historia y vemos el principio o parte de las problemas entre España y Francia. Y eso es una cosa que vemos más tarde en la historia también. Bueno, después de algunos años, vemos finalmente la llegada de Carlos a España. Y él, bueno, no tenía 20 años en este tiempo, solo tenía 16 años, pero ahora estaba en esta posición y estaba en el trono. Am, y empezó su reino en 1516. Durante su reino vemos mucha conexión entre él y el Nuevo Mundo, y las expediciones y el control del Nuevo Mundo también. Sabemos que tenía conexión con Hernán Cortés, que era una persona importante al fondo del control de México y de Tenochtitlán. Hernán, escribía cartas a Carlos para informarle del Nuevo Mundo, de la información de los indios, de todo eso. También durante esta época vemos una lucha continua o recurrente entre Francia y España. También batallas de revolución en partes de España, como Valencia, y también vemos el principio de la reformación en otros países como Alemania. Para la sociedad, vemos las clases con más claridad, especialmente de la nobleza.
Vemos los grandes o ellos con título y también los caballeros e hidalgos, ellos que no tenían el título o título inferior al todo y sin riqueza. Había algunos movimientos para reclamar un tipo de equilibrio entre las clases durante esta época, este tiempo, y porque vemos la gran importancia de trabajos o personas mercantiles, personas de la industria, porque, como he dicho, en esta época había mucha necesidad para los mercantiles y los barcos y por el descubrimiento de un nuevo mundo y todo eso es muy importante. Así, pero ellos con la nobleza en general obtenían las posiciones políticas y las posiciones de control oficial. Y eso es, de manera era un equilibrio entre estas clases. Bueno, al fin, es importante decir que durante este tiempo, aunque en Europa, como en Alemania, por ejemplo, vemos la reformación, todavía España como un país se aferró a las ideas cristianismas. Y vemos esto en la literatura también. Vemos aquí un símbolo o una representación de todo de esta época. Pues no todo, pero la literatura de nuestro tópico de hoy. Vemos eso aquí, vemos los reyes, algunos de los autores importantes, también los partes del siglo importantes vemos aquí. Tenemos el siglo de oro aquí, el Renacimiento y el Barroco. Y aquí el misticismo es una cosa, un tópico de más tarde. Empezamos con Juana aquí y vemos Carlos y Felipe el segundo y el Felipe el tercero también durante la literatura del Renacimiento hasta la última obra de nuestra discusión Fuente Ovejuda. Aquí es el fin de nuestro tópico de Renacimiento, pero no es el fin del siglo de oro, claro. Pues, ¿qué vamos a ver en nuestro estudio de la literatura, en estas obras del Renacimiento? Primero, algunos temas importantes. Vamos a ver el fin del héroe y la idea de la vida perfecta, de la vida del caballero, de la justicia y la buena contra el mal y la religión y morales. Y vamos a transicionar a esta vista del realismo y que una persona puede ser una buena persona sin ser perfecta como un caballero y sin riqueza y sin todo eso. Y vamos a ver crítico de la sociedad y de la religión aquí, en lugar de esa idea que la religión es perfecta y las morales son perfectos y todo eso. También vamos a mantener los temas del amor y honor. Esas son ideas que vamos a ver por todo del Renacimiento, del Barroco, lo todo. Am, para los estilos vamos a ver poco de romanticismo y la novela picaresca, la prosa, la comedia en el teatro y vamos a ver los sonetos y la poesía. Para recursos de la literatura, vamos a ver mucho de la religión todavía. Y como he dicho, hay una transición entre esta idea de que la religión es perfecta a un crítico de la religión, pero todavía vamos a ver esta idea por lo todo. Vamos a ver la influencia de otros países, por ejemplo, Italia y conflictos sociedades y religiosos, y conflictos de la nobleza contra marginalizados y con problemas en la iglesia también. Y bueno, es importante preguntar por qué existe esta literatura, por qué tenemos y por qué estudiar esta literatura. Y al principio
creo que esas ideas del romanticismo y todo eso, es para reforzar los ideales y más tarde vamos a ver esta introducción del realismo y dar fuerza y voz a los de las bajas clases o los hombres, las personas hambrientas. Bueno, vemos que Amadís de Gaula estaba publicado después del reino de Juana y Felipe, pero no empezamos mucho más pasado de los reyes católicos, así todavía vemos el romanticismo y la religión mucho aquí. Todavía vemos las ideas del héroe y victoria y justicia, de valor y honor. Estos son temas muy importantes todavía aquí. También hay énfasis fuerte en la religión y la moralidad. Eso es muy importante ver. La idea del bueno contra el malo. La religión era muy importante en este estilo. Vemos que era importante incluir un tipo de moral que muestra la importancia de la religión o una conexión a las historias bíblicas. También es una todavía había una conexión con la literatura de los años pasados. Esta obra a mí es para los jóvenes, es cuento divertido y llamada a los hombres ser caballero y héroe y a las mujeres ser moral y hacer buenas decisiones y también a todos pensar de las consecuencias. Pero también sabemos que el Amadís era un gran héroe de Don Quijote, así el cuento es para todos, cualquier persona. Era posible que hubiera una persona que leyera para reforzar sus ideales personales y sus morales o para aprender de estos morales e ideas. El propósito está basada en la vida moral. Por la obra vemos que la vida moral es importante y vemos la idea de consecuencias de una vida inmoral. Además, la idea de justicia y el amor, esos son algunas cosas que vemos mucho de todo el estilo de oro, el honor y el amor. Aquí específicamente vemos la idea de tener amor puro. Ah, Hay muchas características del estilo de oro que vemos aquí. Primero, vemos esta idea de los ideales, como he dicho, de ser hombre fuerte y un héroe y ser mujer moral. Estos eran los ideales de la gente. Hombres eran ser fuerte y caballero, mujeres eran ser pura y virtuosa. Vemos también la importancia de la nobleza y honor, cosas como así. También el narrador habla o muestra los pecados de los personajes para mostrar el bueno contra el mal, dando fuerza a las ideas, a los ideales y cómo ser una persona moral y heroica. En el mismo tema, vemos que los pecados tienen consecuencias y eso también es manera de reforzar los conceptos de la moralidad y la religión y de la Biblia también. Por todo vemos un tema de proteger los débiles y luchar contra el enemigo y todos estos hechos de heroísmo y honor o el moral son recibidos con bendición, pero los hechos de pecado o el inmoral son recibidos con consecuencia y malas cosas. Vemos una estructura muy simple. Es un cuento largo, depende de su definición, pero es más o menos largo. Y sigue por los protagonistas y sus decisiones en comparación a las consecuencias, el buen y el mal.
En general, la respuesta a esta tiene un alcance de mala y buena. Inicialmente la respuesta era muy bien, pero más tarde vemos que no. Y también en general, algunos o muchos de los conceptos considerados mal hoy en día son muy normal. Por ejemplo, las ideas de tener relación antes del matrimonio. Eso es una cosa considerada muy, muy mal en esta época, pero hoy en día no. Pero creo que es importante también considerar que muchos de esos conceptos considerados malos en la obra todavía son malos a ellos que tenían relación cerca con la iglesia o las leyes y conceptos de moralidad que vemos en la Biblia. Los poemas, los sonetos de Garcilaso de la Vega durante los años de Carlos. Y él fue importante más que solo para sus obras. Él era soldado y luchó en el servicio del rey Carlos. Y recuerdo que durante su reino había batallas con otros países y entre partes de España también, así que había muchas batallas para luchar. Y él incluye mucha influencia de la poesía italiana en sus obras. Por ejemplo, las metras populares allá de la época. Y había influencia de los otros poetas del Renacimiento. Vemos características típicas de los sonetos de amor de esta época, por ejemplo. Y claro, sus experiencias personales tenían gran influencia en los tópicos, así como la naturaleza, algo que vemos en referencia mucho. En general, el lector deseado de los sonetos eran todos, pero parece que sean en general reflexiones personales de la vida, de la esperanza, el dolor y el amor. Y esos son los temas que vemos mucho. Hay referencia a la naturaleza y su belleza, el amor, la esperanza o falta de ella, el dolor de la vida y el opuesto, el gozo de la vida. Y los sonetos son muy personales, son elocuentes y algunas veces tristes, pero son reflexiones y refleja la vida en total, y la vida personal, los altos y los bajos de lo todo. Una cosa que incluye con la naturaleza es poco de fantasía. Eso es algo interesante incluir en reflexiones personales de la vida, porque claro, am, nosotros no vamos a experimentar la fantasía porque no existe. Pero creo que muestra algo de sus ideas y de sus esperanzas para el futuro y para el mundo. En general, la estructura, como he dicho, tiene la metra de la poesía italiana y vemos consistencia de 11 sílabos en cada línea de los sonetos de los poemas. La poesía de Garcilaso de la Vega continúa a tener impacto en la vida porque es muy real y tiene esta idea de realismo de manera diferente que como vamos a ver en las próximas obras. De manera, sus obras representan una transición entre el fin del romanticismo y el ideal, la idea del héroe, a esta idea del antihéroe. Por muestra que una persona de alta clase puede también experienciar todas las emociones. Y vamos a terminar la discusión de la Vega con esta cita de McCormick. El poeta personifica su dolor, diciendo que se vuelve ciego al encontrarse con su amada, o mejor dicho, con la memoria de ella. A mí es un ejemplo muy perfecto para todo eso.
estas son las reflexiones de su amor, de dolor, de la vida en general. De Tormes es una obra en que vemos esta transición más fuera del pasado, de los reyes católicos y el enfoque en el héroe y el caballero. Eso es del pasado y empezamos a ver más crítico en la sociedad, y de la iglesia también. Bueno, ese fue publicado al fin del reino de Carlos, o más o menos eh, cerca al fin, y toda su influencia y todo lo que pasó en Europa con la Reformación, eso era una cosa más muy viejo en este tiempo. Y también el nuevo mundo, todo eso, todo lo que pasó durante esta época. Bueno, esta obra es caracterizado como novela picaresca, está caracterizado, o autobiografía. Vemos que este cuento está dicho en la primera persona y, como he dicho, vemos aquí una concentración en crítico de la sociedad y un enfoque en los problemas con la religión, y más un enfoque en las clases que no son de la nobleza. Estos son las personas hambrientes y vemos una serie de personajes que representan las diferentes personas en la sociedad y en la iglesia y representan los marginalizados o el antihéroe. En lugar de los que vemos en los cuentos del pasado, donde hay un enfoque en los caballeros, está una vista en otro lado, una mira normal o una mira más realística, en que puedes hacer bueno, pero recibir el mal, y puedes hacer algo malo y recibir bendición. Así vemos una protagonista de origen humilde y su viaje por la vida con sátira, realismo, ironía. Especialmente cuando vemos en comparación con los ideales de obras como Amadís de Gaula. Am, en la respuesta en general es buena. Hay un reconocimiento de la representación de la crítica y las diferencias entre esta obra y otros, y también crea un pensamiento para todos los actores, todo el que lo lee, porque am, hay una vista diferente de todo, y los morales y los ideales y contra las ideas de realismo y qué es normal, qué está bien, cómo pasa la vida en todos los días. En la misma idea vemos discusión de quién es Lazarillo, y cómo es su personaje moral o inmoral, o más, es importante o no, es hipócrita porque no tiene una vida muy buena, pero no es mala. Es una visión muy diferente del pasado y las ideas que vemos en Amadís de Gaula. Y si eres una persona buena, vas a recibir la bendición, y si tienes una vida muy mala, vas a recibir las consecuencias de todo eso. Ahora, en este periodo estamos más allá de los años de Carlos y ya hemos pasado al reino de Felipe II. Fuente Ovejuna fue publicado cerca al fin del reino de Felipe el III, quien reintrodujo el concepto de el poder a los favoritos, y él tenía menos participación real en todo el gobierno. Todavía continuamos luchas con Francia y batallas con otros países en Europa. Y después de un tipo de entendimiento entre los católicos y los protestantes durante el reino de Felipe II, am, ahora vemos una
retracción y regresión a las luchas de la religión. Así, vemos aquí una respuesta a la continuación de la política con enfoque en la nobleza y los abusos de la Iglesia Católica. Este es una comedia para los de la baja clase. Como el Lazarillo, vemos las protagonistas como los marginalizados y el antihéroe como el protagonista, mientras la nobleza o ellos se encontró como los enemigos. En general vemos que el pueblo, así, ellos sin control real, sin nobleza, sin riqueza, pueden apoyar uno a otro y crear una fuerza más fuerte que el gobierno. Pero, pero fuera de la historia y las políticas, esta es una comedia de amor. Javier Herrero escribe mucho de este tópico y de los diferentes amores representados aquí en esta obra, incluyendo el amor a sí mismo, a la persona misma, de la religión o de Dios, de la iglesia, de atracción, de poder y de honor también, el honor que una persona que puede tener un amor que no es como el amor de matrimonio, pero es un amor de honor. Claro. Y vemos esta idea de amor domina y que siempre el amor gana. Es una idea tan fuerte en esta obra. Esta comedia está en tres actos con fin feliz después de una sorpresa y tiene una mezcla de los conceptos trágicos y cómicos también. Es escrito en verso en lugar de prosa y es muy cerca al ritmo natural o la manera de que la gente habla. Así, de esta manera es similar al Lazarillo, en que es cerca a la gente, es una cosa en que pueden relatar. Una cosa importante cuando hablamos de la respuesta de esta obra, de esta comedia, es un paso más fuerte para confusión en lo que entendemos como ideal contra real. Y también qué está, qué, qué es de la buena y qué es de la mala. Estas ideas muy importantes del pasado. Ahora, ¿cuáles son? Y también cuando obedecimos la ley contra la idea de revolución, que está bien cuando una persona debe hacer qué. Cisma es un periodo que vemos durante el siglo de oro en que un número de personas quería compartir su relación personal con la iglesia de diferente manera que una lástima o una novela picaresca en que hay un héroe caballero y cosas como así. Mujica describe esta época o este periodo como el conocimiento de la presencia divina por media del contacto directo del alma con Dios. Y también vimos, según de Cardadel, la experiencia mística es la experiencia de misterio, que descrito en perspectiva de fenomenología de la religión llamamos lo santo, y en la perspectiva del Nuevo Testamento nombramos como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, creo que es mejor ver en relación a las otras obras que hemos discutido por qué los autores ya murió antes de la publicación de Fuente Ovejuna ah, en el siglo, en este siglo, durante el Renacimiento.
vemos la línea, vemos esta representación una vez más. Y aquí vemos mucho, y aunque dije que este es un tipo de transición, vemos que los años de los actores de que vamos a hablar viven dentro de los años del Renacimiento. Aquí es el Renacimiento y dentro de eso el misticismo. Pero también podemos ver este periodo en los reinos de Fernando, regencia de Fernando, Carlos, Felipe el segundo, Felipe y parte de Felipe el tercer. Con la línea hemos visto que este periodo pasa por más o menos 55 años, pero claro, estos años están basadas en las vidas de los autores que vamos a ver hoy en nuestra conversación. Pasó por los reinos del fin de la regencia de Fernando, Carlos V, el de Felipe el segundo y parte del reino de Felipe el tercero. Y durante este periodo vemos las mismas ideales en la sociedad que hemos visto en el Renacimiento. Hay esta lucha entre las clases y una transición entre esta idea de religión es todo al realismo y también la idea de héroe y antihéroe. Y creo que esta es la razón para decir que este periodo es una transición, porque los autores del misticismo de manera trató a mantener un enfoque en la religión, pero de diferente manera que las novelas y los otros prosas del Renacimiento. Vemos aquí, como dice Mujica en la otra diapositiva, la ideología era para presentar la religión y Dios o las cosas divinas. Pues, ¿cuáles son algunos ejemplos de algunas cosas que vamos a ver en este tipo de literatura o estos poemas? Los temas importantes aquí enfocan en Dios y la experiencia personal y la vida personal, la reforma personal, todos esos. Y algunos estilos, pues es poesía. Vemos poesía corta y poesía larga. Y vemos el estilo italiano, como usaba Garcilaso de la Vega. Y pues los recursos también, los recursos de esa poesía, Garcilaso de la Vega y el estilo italiano, Italia y sus metras y sus ideas de poesía. Vemos mucho de inspiración de la Biblia, de la relación personal con Dios y las experiencias personales de la vida. ¿Y por qué existe este? Am, es, en general es una conexión entre la idea de la religión del pasado y la idea del héroe, el caballero y el buen contra el mal. Y este enfoque en la idea que la religión puede ser buena cosa y Dios puede ser bueno, sin esta idea de héroe y antihéroe que vemos en el Renacimiento. Empezar con Santa Teresa de Jesús porque fue nacido antes de los otros. Su vida personal era una gran influencia en su poesía. Tenía vida difícil en momentos, pero para ella era una oportunidad de compartir la relación de Jesús con otros. Su poesía en general tiene un enfoque en la relación personal, la reforma personal, el poder y carácter de Dios o Jesús y el corazón correcto. Así vemos una súplica al lector que la vida de Dios es mejor que la vida del mundo.
es una transición pequeña porque su actitud es diferente que la idea de idealismo am, y que el héroe siempre gana y porque tienes vida buena, tienes bendiciones y si tienes vida y decisiones malas, vas a recibir el mal o las consecuencias. Su vida y poesía habla de idea que puedes sufrir, pero Dios todavía es bueno. Y vemos temas del poder y carácter de Dios y de Jesús y como dije, las tribulaciones personales por los poemas. Y estos poemas son muy cortos, son muy simples. Y Villanueva dice en su discusión de las obras de Santa Teresa que ella o sus obras tienen una pasión de escribir con tantas y tan maravillosas cartas redactadas sin ningún propósito específico, fuera un cálido anhelo de la relación personal. Y eso es una significación de sus obras y su enfoque en usando la relación personal, las experiencias personales para compartir con el mundo. El pensamiento de la religión puede ser buena, puede ser una cosa buena. Lewis de León era un hombre muy inteligente y desempeñó varias funciones. Él era un poeta, un profesor, un teólogo, y aquí vemos al hombre, el teólogo y el poeta. Su poesía mística, am, tenía mucha influencia por la Biblia y la naturaleza y era para los dos, especialmente desde que tenía mucho alcance en la sociedad como profesor y como teólogo. Y en general, sus palabras parecen hablar de un favor de Dios contra las políticas, que a él era la razón para el mal de mucha gente o de la humanidad en general. Vemos un tema central del buen contra el mal por muchas de sus obras. Eso es muy similar a algunas novelas picarescas que vemos en el romanticismo y en otras partes de Renacimiento, pero sus obras tenían enfoque en la Biblia y Dios en lugar del héroe y el caballero. También vemos un amor para la vida de paz y de la tierra de Dios. Él usa muchos símbolos y metáforas, expresiones de exclamación, conceptos de contraste para clarificar y enfatizar sus ideas y también para crear un poema y estructura interesante y con impacto en el lector. También hay referencia a la Biblia y hay citas de la Biblia en algunas odas. Hay crítico de algunas obras específicas de León, pero su concepto general tiene un impacto de los odas de los dos, la manera de escribir y los conceptos de escribir. Horst en su artículo habla mucho de las implicaciones del poema Vida retirada, y eso es un enfoque de Mujica también, que describe las obras de León como llana, directa y elegante. Juan de la Cruz tenía menos tiempo como los otros actores aquí, porque no tenía muchos años cuando se murió. Pero escribe con mucha experiencia en su vida. Usa su vida y experiencias personales, como su encarcelación y su educación, para escribir. También vemos la influencia de otros del periodo
incluyendo Santa Teresa y mucha influencia de Garcilaso de la Vega. Vemos el uso de su metra o la metra italiana en sus obras. San Juan usa su poesía para mostrar al lector el impacto del mundo y el impacto de Dios o el divino. Algunas cosas que vemos mucho en sus obras incluyen el deseo de ser unido con Dios, las ideas de purificación, iluminación y la unidad. Y eso es una trinidad que vemos mucho en sus obras, las ideas de purgativa, iluminativa y unitiva. Sus ideas tienen enfoque en la espiritualidad y las palabras son complejas, mucho como Fray Luis. Vemos metáforas y específicamente en la obra La Noche Oscura, vemos metáforas entre el amor del mundo y el deseo de ser más unido con Dios. La estructura en general, como dije, tiene esta idea de las tres partes o tres pasos a la vida. Y vemos una vez más, como dije, la metra italiana y las ideas, la metra de romance castellano. Vemos 7 a 11 sílabos en sus poemas. En respuesta a las obras de San Juan, Hatfield dice, los teóricos de la literatura, al analizar la poesía de San Juan como literatura, los psicólogos de la religión, al examinar lo que de divino hay en ella, y los investigadores de símbolos en su búsqueda de arquetipos recónditos en su lenguaje místico. Ofrecen cada cual en su esfera correspondiente exactamente los mismos criterios: ambivalencia, vibración unísona de pensamiento y sentimiento. Y creo que es muy larga, pero es una cita que es un buen resumen del tópico de misticismo y de San Juan de la Cruz. Bienvenidos al barroco. Aquí empezamos con el reino de Felipe el IV, quien siguió los reinos malos o débiles de Felipe el II y del Felipe el III, pero desafortunadamente él reinó como una persona pensaría de un chico con 16 años, porque tenía 16 años. Era frívolo y no era muy serio y aunque tenía buenas intenciones, nada mucho pasó y el control de decisiones fue dado al duque de Olivares, quien era un hombre mal. Pues no era un hombre mal, pero en general, una vez más vemos mucha inteligencia y gran ideas, pero falta de atención a los detalles y características malas para un líder. Pero en el año 1665 vemos otra transición de líder. Carlos el II era joven, muy joven y débil y enfermo en la mente y de cuerpo. Y creo que en ese momento, aunque tenían defectos en su reino de la religión y de sangre, era muy posible que la gente esperara para Isabela y Fernanda una vez más. El reino de Carlos era en las manos de una serie de otros y por las políticas frágiles de España y el poder de Francia de la época, eso fue durante la época de Luis el XIV. Había más guerras entre estos dos países de Francia y España. Y cuando vemos a la sociedad de Castilla, observamos que los cortes que dan una voz a la gente, al rey, no fueron usados durante el reino de Carlos, Carlos el II.
pero en otras partes sí, los cortes todavía existían y fueran usados. Pero en general vemos más control a los reyes en esta época en lugar de control a los pueblos, dando a ellos poder a tomar más dinero, pero por todo eso vemos la creación de algunas posiciones como el Consejo Real, consejos designados a los pueblos, secretarios para controlar el dinero y todo eso. Y había otras partes del gobierno en vuelos, pero vemos muchos de esos mismos problemas del pasado repetidos aquí por el gobierno y por las políticas. Pero también vemos el fin de todo el control del rey, como en los años de cuando una persona puede controlar todo porque todo el control estaba en el reino del rey. Una vez más, vemos la línea para conectarlo todo. Y aquí vemos las obras de que vamos a hablar y el periodo en total. Claro, había muchas más obras del barroco, pero ahora vamos a ver estas cuatro obras aquí. En Sí, aquí en el barroco, la vida buscón, la mujer, la vida y desengaños amorosos. En esta sección de la presentación, ¿qué vamos a ver en la literatura? Pues en los temas vemos esta idea del amor y el honor. Esos son los temas que van a ser representados por todos. Son otras también como justicia y la mujer y todo eso, pero el amor y el honor son dos temas muy, muy importantes al barroco en general. Con los estilos vamos a ver novela picaresca y prosa, como en el Renacimiento también, y vamos a ver comedias y teatro en este también. Para los recursos de esta literatura, vemos la sociedad y la aflicción y los afliccionados. Las mujeres y la baja clase son los lectores para ese porque en general, estas obras son críticas de la sociedad en general, así que tenemos un enfoque en las mujeres y la baja clase porque no tenían las mismas am, cosas y las mismas oportunidades que ellos de la nobleza. Y porque existe, pues, vemos aquí literatura que la gente de la baja clase puede oír, porque muchos de ellos no podían leer ni escribir. Y eso es una cosa para ver y para pensar, porque aquí vamos a ver comedias y teatros, y eso es una cosa que es posible que no pudiera leer estas obras de algunos autores y no pudiera ah, ah, leer de las novelas y aprender de eso porque no podía leer, pero am, pudiera oír todo del teatro y eso es muy importante pensar de esta literatura o especialmente de los teatros. También, en general, es un crítico de la sociedad. Vamos a ver mucha sátira y ironía y los críticos de la sociedad en general, de la baja clase, de las mujeres, especialmente de am, estos dos grupos, porque son los de la aflicción. Vale. Francisco Quevedo abre nuestros ojos a una novela picaresca con ideas similares a las de Lazarillo de Tormes. Vemos que el lector es
primariamente los de la baja clase. ¿Por qué en Canadá es crítico de ser caballero o de ser hidalgo, una persona de la nobleza? En su novela vemos estos héroes del pasado como un grupo sin reputación y con mala reputación y como casi locos y sin gloria, sin la gloria de los caballeros que vemos en las obras del pasado, de las romances y otras novelas. Vemos esta idea del grotesco aquí, es decir, un estilo de escribir en el barroco y vemos similitudes en otros países como en Italia. Y también vemos similitudes a la novela La Teoría de Tormes, en que tenemos una idea similar al estilo, en que no tiene un moral, sino un cuento de una persona que sigue por la vida. Y también vemos referencia a la Biblia, pero como he dicho, sin la moral. No es como las obras del pasado, como los romances y las obras de los caballeros, en que hay un tema de la Biblia que está en todos para mostrar o compartir un moral. No es el usado de la Biblia para demostrar cómo vivir la vida como Jesús o como Dios. Bueno, vemos un tema de crítico a los hidalgos y los caballeros, y en Canadá es un chiste a ellos, una manera de humillarles, por la humillación de persona principal. Am, Hay mucha sátira y ironía y humor ingenioso, pero es un cuento muy temática, expresiva y interesante para leer. Es un cuento divertido e interesante al lector. Todo eso son características muy importantes a una obra. Esto también es una mezcla del cultismo con la picaresca, y es decir, que tiene palabras clásicos y las palabras más modernas de la época. También vemos cambios gramaticales y semánticos, dando un diferente sentimiento a las palabras, que no vemos en otros ejemplos de la picaresca o de las novelas romances y cosas como así. Y este cuento es muy interesante y divertido, como he dicho, pero también un buen ejemplo de los polémicos que vemos en este periodo de España. Che, Che Collier conecta la obra de Quevedo a su es decir, enemigo de literatura, a Góngora, como así es innegable que Francisco de Quevedo aprovechó. Lo mismo que Góngora, una nutrida serie de juegos de palabras y chistes familiares que formaban el núcleo de otras tantas historias extensamente difundidas. A veces se trata de cuentecillos tradicionales, otras veces de cuentecillos cuyo carácter tradicional no nos atrevemos a afirmar. Y eso es una conexión entre las ideas de las palabras como un chistos, como el uso del humor para conectar las ideas y para contar un cuento. Mira el sueño, vemos otra representación del teatro o comedia en el barroco. Vemos la mitología como fuente específicamente de los griegos. También vemos el cargo del poder de España o los problemas políticos de la época. En general es para lo todo, pero por el sarcasmo y el crítico a los de la alta clase,
Una vez más, vemos que la comedia fue escrita por los de la baja clase. La idea importante aquí es que el honor en el amor es lo más importante. Esta idea de honor es muy importante en las obras en barroco en general también. Vemos esto mucho en las obras barrocas. También vemos que por las decisiones puedes cambiar la vida. Y vemos mucho en las características y estructura aquí. Los temas de amor y honor, como he dicho, eran importantes. Ah, Aquí en esta comedia vemos una serie de personajes que son importantes a un teatro o una drama para crear el cuento. Esos son el barba, el galán o el héroe, la dama, la criada, el antagonista y el criado gracioso. Por la drama vemos una combinación de los dos argumentos y de dos conceptos de realidad. Vemos el real y los que sabemos y que los personajes saben es real. Y vemos la idea del sueño, de la fantasía, y eso nos da una visión de todo, de la mente del protagonista y su mente de qué es el real, qué es el sueño, y nosotros como los actores pueden verlo todo y mirarlo todo como con las ideas importantes, con el entendimiento de todo, pero los protagonistas no saben nada del real y el sueño. Para la estructura vemos, claro, los personajes importantes, pero también hay un cambio de los tres actos de la serie de Tormes. Aquí vemos cuatro y también vemos que no hay una dependencia en tener un lugar, un tiempo, y un argumento. Con unidad, no son los mismos, no está en este lugar por todo, no está en este tiempo ni con este argumento. Y como he dicho, hay dos argumentos, por eso hay dos mentalidades, hay dos lugares, todo es de las dos partes con una conexión al fin. Vale, esta obra es una gran representación de diferencias del clásico y el uso del clásico con las ideas y la influencia del moderno. También vemos que el pensamiento y de esta obra tiene mucha influencia en el entendimiento también. Muestra una versión de la moralidad que es diferente del pasado y también está basada en los pensamientos del barroco de lo moderno. Bueno, ahora, no sabía en cuál orden poner esta comedia porque no sabemos el año exacto de la aplicación de esta obra, pero decidí poner en la mitad entre La vida del sueño y María de Saya, la próxima. Bueno, pues no sabemos si en realidad era influido por la vida sueño, pero sabemos que esta obra, Valor, Agravio y Mujer por Ana Caro, tiene muchas de las mismas características que vimos en esa obra, La vida del sueño. Una cosa muy importante esta obra también era la sociedad o las posiciones de las mujeres, más cómo fueran vistas las mujeres por la sociedad, porque había no es una vista mala de las mujeres, pero no eran de misma clase de los hombres. En el pasado vemos esta chica silencia, quien representa una buena mujer o fuerte y no es tan femenino.
era la idea que ser buena mujer tenía que ser muy virtuosa y silencia y formal y todo eso. Pero aquí vemos a una mujer que sí, tenía todas estas características buenas, pero también es inteligente, puede ser como un hombre, puede vivir de diferente manera, una manera que no tiene estas buenas características, y todavía puede tener una vida muy feliz y más una vida de aventura que no vemos en otras obras del pasado. Bueno, esta obra es para todos, pero creo que da un ánimo a las mujeres mientras un aviso a los hombres. Vale. Vemos cómo en la vida de sueño estos dos temas del amor y honor. Esto es una cosa que he dicho es muy importante a esta época y también he añadido aquí los temas de la justicia y la mujer no pasiva, como dije, en lugar de la dama de aflicción. Vemos mucho el pensamiento del feminismo aquí. Vemos en el principio de las características y descripciones de las posiciones típicas. El hombre es muy grande y fuerte y ella es pequeña y silencia. Y creo es importante porque de la manera en que todo cambió por el cuento. Aquí vemos el círculo de los personajes que vimos en la vida de sueño, pero es poco diferente. Nuestra dama en este cuento es el héroe de este, y creo que es importante por la diferencia entre eso y que hemos visto en el pasado donde teníamos un héroe y una dama y son diferentes y son partes del cuento, pero aquí vemos las mismas personas del héroe y la dama en la misma persona. La estructura, aunque no es necesario tener tres actos en las obras barrocas, eso tiene tres actos y todavía incluye las características de cambio de lugar y tiempo y argumentos de manera, solo porque las ideas del principio al fin gira de 180 grados, no es como el principio en el fin. Ah, creo que esta obra en realidad tenía gran influencia en la sociedad que venía después de esta época y por el fin de esta época. Eran una diferente voz que apoyó no solo a la baja clase, como hemos visto en otras obras, pero para las mujeres. De este periodo, las acciones de la primera protagonista eran muy increíbles, pero no eran buenas. Eran contra la cultura y la sociedad y la moralidad también, de muchas maneras, porque en la religión no era una buena idea parecer como un hombre, como una mujer. Pero también vemos que este tenía un buen impacto en el poder para las mujeres, para ver esta diferencia y para ver que es posible ah, ser diferente, pero para una razón. Isaías tenía un gran impacto en la cultura y sociedad específicamente en la área de la libertad de la mujer. Su obra, una de muchas, es una colección de cuentos, influyó por la posición de la mujer en la sociedad, de la época. Y también vemos un poco del Renacimiento con el barroco en su crítico. Este es en la mayoría de las mujeres. No es que los hombres no pudieran aprender algo de los cuentos, sino que por el propósito de que ella avisar y aconsejar a las mujeres de los peligros del amor y las acciones y los hombres también. Tenía más razón para una mujer en lugar de un hombre.
para leer este. También vemos mucha discusión o inclusión del sufrimiento y falta de libertad y bastante de libertad para el hombre. am, y la falta de libertad que tenía la mujer en la sociedad del mundo. Los temas, una vez más, como las otras obras del barroco, vemos los temas de amor y honor, pero vemos también las ideas de desengaño y engaño, con un enfoque en la bastante libertad de los hombres y la falta de libertad de las mujeres. Vemos muchos contrastes entre los personajes y específicamente entre el hombre y la mujer. Y vemos la idea de desequilibrio entre los dos sexos. Hay características en la obra, como he dicho, que vimos en el Renacimiento. Por ejemplo, vemos al narrador de algunos cuentos. ah, el narrador está en la primera persona. Y esta idea vimos en la feria de Tormes, en que una persona a sí misma habla o cuenta el cuento personalmente. También esta idea continua de enfocar en crítico de la sociedad por sátira y una vez más vemos la idea de vergüenza para el héroe. Aquí vemos los personajes que en el pasado habrían sido el héroe, ahora es solo un hombre con mala actitud o sin virtudes. Y como dije, esta es una colección de cuentos y son en la forma de novela. Algunos en que el narrador es la primera persona. Para la respuesta a este, pues Weyendorf ha escrito muchos artículos con enfoque de Isaias y sus obras y toda la sociedad de esta época, de la época de Isaías. Y vemos por lo que ha escrito que a nadie cerró los ojos a la idea que era mujer. Mucha gente comentó por los años con crítico y con entusiasmo. Y también vemos que todavía hoy en día hay mucha conversación de sus obras y el impacto de sus obras en los dos, la literatura y la vida de la mujer. También, como he mencionado, cuando hablábamos de Caro, hay similitudes entre las dos autoras y las dos presentan características diferentes de la cultura de la época para las mujeres de sus obras y las dos recibieron problemas y ánimo para esta. Bueno, hay muchísima literatura para leer de Isaías y su impacto. Bueno, al fin, porque mi lista de artículos es muy, muy larga, aquí tenemos las referencias de las obras en la presentación. Y aquí tenemos las referencias de todo que usé en la presentación. Todos son muy interesantes, estos artículos y las obras sí mismas. Muchas gracias por escuchar esta presentación de la literatura española en el siglo de oro. Espero mucho que aprendiera algo y le disfrutara.